Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, sin ir más lejos y sin extendernos mucho, porque para ustedes también está la mayoría, pienso, terminando su día laboral. Así que, a ver, vamos a tratar de correr esta pantallita y comenzamos a compartir. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a todos los que se estén uniendo a esta nueva sesión compartida de Zoom, en la que tan amablemente me han invitado los doctores de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Me siento realmente entre amigos, porque bueno, sin querer ya van varias de este tipo de sesiones, como les decía, y se han ido dando luego de mi visita a Lima, allá por 2019, si no me equivoco, fue un Panamericano, 2017, mejor dicho. Ya, bueno, comenzó esta hermosa relación con los colegas del Perú, y bueno, y a través de ustedes llegar a la mayor cantidad de colegas latinoamericanos posibles. Bueno, no me voy a extender mucho, vamos a comenzar esta presentación que, a pesar de lo que la diapositiva puede parecer, sí se trata sobre neuritis óptica pediátrica. Pero antes les quiero proponer un pequeño viaje. Primero vamos a hacer un viaje en la geografía. Los voy a llevar a esta bellísima ciudad de Schiedam, en la parte norte de Holanda septentrional, en lo que hoy es los Países Bajos. ¿Quién no quisiera estar caminando por esas callecitas, degustando quizás alguna cerveza holandesa, algún chocolate de la zona, o por qué no, disfrutando un poco de arte flamenco, ¿no? En esa bella ciudad de Schiedam. Y el tema es que esta apacible ciudad, hace siglos atrás, a fines del siglo XIV, sufriría, o digamos, sería conmovida por un hecho que aparentemente en principio no tiene gran importancia. Una joven, una niña de 15 años de edad, Lidvina, cuyo apellido no nos ha llegado y por lo tanto la conocemos simplemente como Lidvina de Schiedam, sufre una fuerte caída mientras patinaba divertida por un lago congelado junto a sus amigas. Y esa historia, al parecer banal, como verán, no lo es. Lidvina de Schiedam, viviendo a caballo ahí entre fines del siglo XIV y comienzos del siglo XV, en esa época tan convulsionada para Europa, comienza a sufrir a partir de esa caída un deterioro físico progresivo. Comienza a sufrir parálisis de sus miembros inferiores, parálisis de sus miembros superiores, trastornos sensitivos con dolores fulgurantes que la aquejan todo el tiempo, y trastornos sensoriales, dentro de los cuales lo que más nos va a llamar la atención es una pérdida visual progresiva. A la vez que desarrolla todas esas características de deterioro neurológico, empiezan a aparecer en Lidvina algunas cualidades místicas. Comienza a tener comunicación aparentemente con la Virgen María, comienza a emanar un olor a rosas, su cuerpo, y se transforma en una persona curadora de enfermos. Schiedam se ve llena de gente que va a pedir a Lidvina que la cure de diversos males. Entonces, esta niña de 15 años tan sufrida pasa a llamarse y pasa a la eternidad como Santa Lidvina. Sin dudas, y está más que justificado que sea elegida como patrona de Schiedam. También es patrona de los enfermos crónicos, y lo que más me llamó la atención cuando estudié esta historia es que se transformó también en patrona de los patinadores. Yo no estoy tan seguro si me encomendaría a Lidvina para salir a patinar después de los antecedentes de la caída que sufrió pobre Lidvina. Ahora bien, desde el punto de vista médico, esta tal Lidvina de Schiedam era una niña de 15 años, sana por lo demás, que comienza aparentemente luego de esa caída, que bien podría ser circunstancial, un deterioro neurológico, con paraparesias, disestesias, pérdida visual progresiva, en forma de un cuadro remitente y recidivante, que nos recuerdan sin duda a qué enfermedad, por supuesto, a la esclerosis múltiple. Aparentemente, Lidvina de Schiedam es el primer caso registrado de esclerosis múltiple en la historia. Y fíjense que ya desde el primer caso registrado de esclerosis múltiple en la historia, figura como un dato importante la pérdida visual. ¿Cuál sería la causa de pérdida visual en una paciente con esclerosis múltiple? Sin duda, y todos lo estamos pensando, una posible neuritis óptica, muy probablemente. Y fíjense también que el primer caso
de esclerosis múltiple y de neuritis óptica quizás registrado, no se refiere a una paciente adulta típica, la joven en edad reproductiva que solemos asociar con la neuritis óptica, sino a una niña que, como les dije antes, tenía 15 años. De manera tal que, bueno, esa es la introducción a la neuritis óptica pediátrica, que es un tema que, a pesar de figurar como, digamos, en la primigenia historia de la neuritis óptica, no se habla mucho sobre la misma porque realmente no es tanto lo que conocemos sobre neuritis óptica pediátrica como vamos a ver a continuación. Y esto se debe a varios factores, entre ellos, sin duda, el hecho de que es una enfermedad rara, pero la vamos a encontrar en el consultorio, no solo los neurooftalmólogos, sino también todos los que nos escuchan como oftalmólogos generales. Quiero decirles que, en realidad, cuando hablamos de neuritis óptica pediátrica, nos estamos refiriendo también a pacientes adolescentes. Estamos hablando de pacientes de menos de 18 años. Y esto es así un poco de manera un tanto arbitraria, porque los pacientes de menos de 18 años son aquellos que en general han sido dejados de lado en la mayoría de las series publicadas. La mayor parte de las series científicas, de los trabajos científicos sobre neuritis óptica, se refieren justamente a pacientes de grupos etarios de 18 años en adelante. De manera tal que los niños y adolescentes suelen quedar fuera de juego. Vamos a referirnos a esto, comenzando con este viejo axioma que dice que los niños no son simplemente pequeños adultos. Si bien podríamos pensar que son humanitos pequeños que van a tener aproximadamente las mismas enfermedades de la misma forma que el adulto, sabemos bien todos los médicos que la pediatría es siempre un capítulo aparte y los niños no se comportan como adultos para nada, y eso tiene mucha validez cuando hablemos de neuritis óptica. Vamos a ver a lo largo de esta presentación cuáles son las similitudes, porque las hay, sin duda la neuritis óptica se presenta en ciertas maneras muy parecida a la neuritis óptica de los adultos. Vamos a hacer hincapié en cuáles son las diferencias para estar atentos en el consultorio cuando nos encontremos a estos pacientes, y vamos a dejar algunos conceptos sobre manejo inicial de pacientes con neuritis óptica pediátrica. Valga la aclaración ante los doctores y ante los colegas que me escuchan que no soy un oftalmopediatra, soy simplemente un neurooftalmólogo cuya práctica se basa más que nada en pacientes adultos, pero sin duda que nos toca lidiar con niños. Para comenzar, no podemos hablar de neuritis óptica sin hacer un mínimo recuerdo de cómo, a qué sabe, digamos así, cuál es las características que tiene la neuritis óptica típica para poder ilustrarnos sobre luego las diferencias que podemos encontrar en los niños. Les voy a presentar el típico caso de neuritis óptica, una mujer en edad fértil, 22 años, sana por lo demás, que va a consultarnos en general por una pérdida visual de algunos días de evolución, precedida en general de un dolor a los movimientos oculares, con una pérdida de agudeza visual en ese ojo de grado moderado, agudeza visual 20-100, con el otro ojo completamente agudeza visual conservada. La paciente presentaba discromatopsia y un defecto pupilar aferente relativo, un signo que muchos dejamos, o por ahí se deja de medir y nunca debemos hacerlo. Antes de dilatar al paciente, hacer la prueba de funcionamiento de la pupila, que nos va a dar el defecto pupilar aferente relativo, información clave sobre el nervio óptico. Esta paciente joven con pérdida visual aguda, precedida por dolor ocular, tenía un fondo de ojos normal, el famoso el paciente no ve y el médico tampoco ve, típico de las neuritis ópticas. Sin embargo, en la campimetría podemos observar ese escotoma central en el ojo derecho. La paciente, por supuesto, ante una sospecha de neuritis óptica como típica, como les digo, se le solicita siempre una neuroimagen, una resonancia magnética con gadolinio de órbitas y de cerebro que muestra un realce con el contraste del nervio óptico. La paciente es tratada con el tratamiento típico sugerido por el ONTT, es un trabajo multicéntrico que van a escuchar nombrar siempre que hablen de neuritis óptica. Se le hacen las 3 bolos de metilprednisolona endovenoso, 1 gramo al día, seguido durante 3 días, seguido de corticoides vía oral, con una excelente recuperación, y 5 años más tarde la paciente está libre de patología. Por supuesto, esta paciente para siempre conserva un riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, pero fíjense qué bien que anduvo y qué típica la evolución. Distinto a este caso, que justamente es de un niño de 10 años de edad que atendía ya por los años 2015, 2016, no recuerdo bien,
que presentaba una pérdida de agudeza visual, también de algunos días de evolución en ambos ojos, también precedida de dolor a los movimientos oculares. Fíjense que la agudeza visual está muy comprometida en ojo derecho, cuenta dedos, y en ojo izquierdo 20/80. Obviamente, como toda lesión del nervio óptico, había discromatopsia y un defecto pupilar aferente relativo en el ojo derecho por la asimetría en la afectación. Esta vez los discos ópticos sí estaban comprometidos, había una papilitis, un edema de papila de origen inflamatorio. Papilitis es una neuritis óptica anterior. Después se puede hablar un poco de los términos. No es lo mismo que papiledema u otros tipos de edema de papila por otras causas. Papilitis es, en este caso, inflamación de los discos ópticos. Y en la resonancia, ambos discos ópticos con realce bastante extenso, como pueden ver en esa resonancia. La evolución del paciente no fue buena, se hizo un tratamiento con metilprednisolona endovenosa, 1 gramo por día durante 3 días, con corticoides orales a posteriori. La agudeza visual fue mala, no recuperó nada el ojo derecho y solo parcialmente el ojo izquierdo. Medio año más tarde aproximadamente el paciente hace un episodio similar, donde ya la agudeza visual del ojo izquierdo quedó también en 20/400, un paciente que ya legalmente está ciego. 1 año y medio más tarde desarrolla una mielitis transversa, el paciente está parapléjico con incontinencia de esfínteres, y para esa época es cuando llegan, al menos aquí al medio donde yo trabajo, los anticuerpos anti-aquaporina 4, se solicita esa prueba que antes no estaba disponible y da positivo. Bueno, el paciente padecía entonces una neuromielitis óptica, confirmada por los dos criterios, la mielitis transversa y las neuritis ópticas, con el anticuerpo positivo. El paciente se encuentra en tratamiento con rituximab, pero obviamente la evolución ha sido mala y el pronóstico fue malísimo. Entonces, comenzamos diciendo que las neuritis ópticas no son todas iguales. Siempre estamos hablando ahora en los adultos de las neuritis ópticas típicas y las atípicas, y las de los niños seguramente, como habrán podido apreciar, suelen tener características que las pondrían dentro del grupo de las neuritis ópticas atípicas. Estemos muy atentos a las neuritis ópticas pediátricas, porque como vamos a ver, pueden tener un desenlace, por suerte no todos los casos son como el que les presenté en absoluto, pero van a ver que estadísticamente hay posibilidades de que este tipo de evolución se nos presente en nuestros pacientes. La principal fuente de información, como les decía antes, sobre neuritis óptica en general, es el ONTT, el trial de tratamiento de neuritis óptica, que fue realizado ya por los años 90, fue publicado en los años 90, y sirvió para establecer las características principales de cómo es la clínica, la causa, el manejo de estos pacientes, el rol de la resonancia magnética en laboratorio. Ese trial fue realizado específicamente en el grupo etario entre 18 y 46 años. Todo paciente que no esté comprendido entre esas edades, digamos, no sabemos si esa información podemos extrapolarla, por ejemplo, en el caso de hoy, a los niños. No sabemos si lo que se estableció en el ONTT sirve o no para los pacientes pediátricos, de manera tal que hace falta un trial multicéntrico a gran escala para niños. Ese trial se está llevando a cabo, se intentó llevar a cabo, se llama, como ven ahí, el estudio prospectivo de resultados de neuritis óptica pediátrica, conocido por la sigla como PON1, PON1, que fue un estudio prospectivo multicéntrico. Ya tenemos alguna información a los 2 años, si bien era un estudio planeado para unos 4 años y que pretendía enrolar a un gran número de niños. Solo se logró enrolar, al final lo terminaron a trabajo 25 pacientes de edad pediátrica. Perdón, antes de pasar de diapo, les quería decir que los objetivos de este trabajo eran entre ellos determinar cuál era el tema de la agudeza visual de los pacientes, y se vio que la mayor parte de los pacientes tenían un compromiso entre moderado a severo de agudeza visual, pero la mayoría de los niños presentó una excelente recuperación al final con el tratamiento o sin él, según el caso. En cuanto a la etiología, el PON1 es de suma utilidad, porque fíjense que a pesar de que el número de pacientes es muy bajo, sin duda 25 pacientes no son muchos, pero es el trabajo más importante realizado sobre neuritis óptica pediátrica a la fecha,
Un 40% de las neuritis ópticas pediátricas son aisladas, es decir, no hay una enfermedad determinada detrás de la neuritis óptica, si bien puede haber recurrencia, pero una neuritis óptica aislada. El 60% de las neuritis ópticas, por el contrario, tienen una enfermedad detrás. Como vemos ahí, más o menos un 30% desde abajo hacia arriba, un 30% de los casos correspondían a los famosos síndromes anti-MOG, que lamentablemente no lo vamos a poder tratar en detalle, son simplemente enfermedades autoinmunitarias producidas por un autoanticuerpo que fue descubierto hace relativamente pocos años y que tiene gran importancia en la población pediátrica, un autoanticuerpo dirigido contra la glicoproteína de los oligodendrocitos de la mielina, la esclerosis múltiple en un 15% de los casos aproximadamente, la neuromielitis óptica, una de las enfermedades más con peor pronóstico de las que estamos hablando, en un 10% de los casos, y la encefalomielitis aguda diseminada en un 5% de los casos aproximadamente. Muy útil este trabajo, sin duda, a pesar del bajo número de pacientes enrolados. El 82% de los pacientes sufrió una neuritis óptica aislada, el 18% sufrió recurrencias, y dentro de ese grupo la mayoría eran pacientes que tenían una enfermedad asociada a una de estas enfermedades neuroinflamatorias que les nombré antes. Muy bien. Comenzamos ahora sí con la revisión de la clínica de la neuritis óptica. Al igual que en los adultos, la neuritis óptica se va a manifestar con diversos grados de disminución de agudeza visual, de efectos campimétricos, de efectos de la visión cromática, de efecto pupilar aferente relativo, presencia de edema de papila o no, y en la resonancia magnética realce de los nervios ópticos. Todo eso suena archiconocido porque es la manifestación clásica de cualquier neuritis óptica. Ahora bien, en los niños hay ciertas características que las hacen distintas de la neuritis óptica del adulto. Para empezar, como les decía antes, es una enfermedad mucho más rara que la neuritis óptica del adulto. En general, el compromiso es bilateral, a diferencia del adulto, que en los cuales es unilateral la neuritis óptica. El edema de papila es frecuente, al contrario de lo que ocurre en los adultos. Frecuentemente estos pacientes no tienen el dolor orbitario típico de los adultos. La pérdida visual suele ser severa al inicio, pero con una muy buena recuperación, y en este sentido se diferencia de lo de los adultos, que suelen tener compromiso visual más leve, pero con un peor pronóstico visual final. Así que ahí tienen las diferencias entre neuritis ópticas de niños y adultos. Más frecuencia de bilateralidad, con edema de papila, sin dolor orbitario en muchos casos, y una severa pérdida visual, pero con excelente recuperación al final. Todo eso hay que tenerlo en mente para orientarnos y para orientar a nuestros pacientes y a los padres, que por supuesto van a estar desesperados. Como les decía antes, como esta población, digamos, es completamente diferente de la población contemplada en el ONTT, son pacientes de menos de 18 años, con compromiso bilateral, con papilitis, o sea, edema de papila, a diferencia del adulto, indolora. Todas esas características hacen que la neuritis óptica del niño sea considerada como una neuritis óptica atípica, y eso va a tener mucho que ver en el manejo de nuestros pacientes, como vamos a ver a continuación. En cuanto a la etiología, ya hemos hablado algo. Ahí de nuevo les puse el gráfico en la diapositiva del PON-1, ese trial de neuritis óptica pediátrica. Recordemos que un 40% de los casos van a ser idiopáticas, aisladas. Muchas de esas neuritis ópticas se relacionan a infecciones virales o vacunaciones recientes. Esas neuritis ópticas son, sin duda, sumamente frecuentes. Las hay también asociadas a enfermedades sistémicas como infecciosas, inmunitarias, colágenopatías, etcétera, pero la que más nos van a interesar y la que están reclamando nuestra atención todo el tiempo y tenemos que descartar son los síndromes neuroinflamatorios de los que ya les hablé. En frecuencia, lo que más se asocia, dato proveniente del PON-1 recientemente publicado que les decía, la enfermedad anti-MOG, la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica y la encefalomielitis diseminada aguda. En cuanto a las neuritis ópticas en los síndromes anti-MOG, los síndromes anti-MOG son cuadros neurológicos que pueden afectar muchas partes del sistema nervioso central, cualquier parte del cerebro, pero la neuritis óptica es el fenotipo más común de los síndromes
anti-MOG. La mayoría de los casos van a ser monofásicos, si bien también un tercio de los pacientes pueden presentar enfermedad recurrente. Tienen malas agudezas visuales, pero buena recuperación comparada con la neuromielitis óptica. ¿Qué puede hacernos pensar que nuestro paciente con neuritis óptica pediátrica está dentro del espectro de las anti-MOG? La presencia de lesiones extensas de los nervios ópticos, pero en la porción anterior del nervio óptico, y sobre todo lo que vemos ahí en esa resonancia, perineuritis, inflamación de los tejidos orbitarios que rodean la vaina del nervio óptico. Es uno de los hallazgos más característicos de la neuritis óptica en contexto de síndrome anti-MOG. En cuanto a la neuritis óptica en esclerosis múltiple, básicamente decir que el riesgo de conversión a esclerosis múltiple de una neuritis óptica es relativamente bajo. Cuando los pacientes se van haciendo más bien adolescentes y hay lesiones típicas de esclerosis múltiple en la resonancia, ese riesgo va a ir aumentando. La presencia de bandas oligoclonales tiene el mismo factor pronóstico negativo y suelen tener peor pronóstico visual que las neuritis ópticas en esclerosis múltiple en adultos. Por último, y de nuevo las enfermedades en boga, el espectro de la neuromielitis óptica. Se le llama así a una serie de patologías, digamos así, o de síndromes neurológicos que se basan en el hallazgo de características clínicas como neuritis óptica, mielitis transversa y otros síndromes mucho menos frecuentes con el autoanticuerpo antiacuaporina 4, que no siempre es positivo, puede ser positivo o negativo y hay criterios diagnósticos específicos que dan para otra presentación, simplemente y lamentablemente se las nombro como una etiología, no vamos a entrar en gran detalle sobre el espectro de neuromielitis óptica, pero sí decir de nuevo que la neuritis óptica es la manifestación más común de este espectro de neuromielitis óptica, tiene mal pronóstico visual y mal pronóstico neurológico, es la que más tenemos que tener en cuenta y tratar de descartar en todos nuestros pacientes. Banderas rojas para espectro de neuromielitis óptica, mala recuperación a pesar del uso de esteroides, en la resonancia magnética, afectación de la parte posterior de los nervios ópticos, cercano al quiasma sobre todo, y compromiso longitudinalmente extenso, más de la mitad de la longitud del nervio óptico comprometida. Eso debe hacernos sospechar un espectro de neuromielitis óptica. La encefalomielitis diseminada aguda va a ser una neuritis óptica en un pacientito que tiene una encefalopatía asociada. Es muy frecuente el hallazgo de la neuritis óptica y hoy se está viendo que es muy común también hallar autoanticuerpos anti-MOG en este tipo de pacientes. Hemos visto el origen, digamos, las características generales, hemos hablado sobre etiologías, hallazgos del examen que pueden hacernos pensar en una u otra etiología, lo cual es muy importante porque obviamente el manejo no va a ser el mismo si es una neuritis óptica aislada, si es un paciente con esclerosis múltiple o una neuromielitis óptica. Vamos a ver que el manejo a largo plazo es completamente diferente. Ahora, hablemos un poco de diagnóstico. Las características clínicas básicas ya las vimos. Clínicamente ya hablamos de todos los síntomas y signos de nuestros pacientes. En los niños también podemos recurrir a métodos de diagnóstico complementarios, las campimetrías, la tomografía de coherencia óptica. Fundamental realizar siempre laboratorio en estos pacientes, no quedarnos con el manejo clásico de la neuritis óptica del adulto, que es solamente resonancia magnética como mandatorio. Aquí sí o sí tenemos que pedir laboratorio, que vamos a ver, y resonancia magnética del cerebro y órbitas con gadolinio, por supuesto que sí. Y en pacientes con neuritis óptica pediátrica siempre tenemos que trabajar al lado de los neurólogos. Es fundamental para ellos nuestra opinión sobre cómo va la evolución visual y para nosotros la opinión del neurólogo que nos va a evaluar si el riesgo más alto o más bajo de alguna enfermedad neuroinflamatoria subyacente. La clave para nosotros es no solo decir que el paciente tiene o no una neuritis óptica, sino llegar a un diagnóstico etiológico, porque el futuro neurológico de ese niño o niña va a estar en nuestras manos si llegamos o no al diagnóstico de la causa. Como les decía, una vez sospechado el diagnóstico, pidamos un laboratorio. Cada país tendrá sus características, cada medio donde uno se desempeñe tendrá sus características, pero tenemos que tener mínimamente un laboratorio básico, un laboratorio para enfermedades inmunitarias básico, ANCA, ANA, ECA. Podemos pedir enfermedades infecciosas si estamos sospechando algo,
Y muy importante, autoanticuerpos antiacuaporina 4 y autoanticuerpo anti-MOG. Cada vez se está recomendando más. Antes mi diapositiva decía allí, en otras charlas que he dado sobre el tema, según la clínica, pedir o no pedir estos autoanticuerpos. Las autoridades están recomendando sin duda en adultos pedirles antiacuaporina 4 y anti-MOG en todos los casos de neuritis óptica, y yo creo que en neuritis óptica pediátrica, si bien no hay una recomendación fuerte al respecto, pero teniendo en cuenta lo que vimos, que el 60% de las neuritis ópticas pediátricas tienen una enfermedad neuroinflamatoria, neuroinmune detrás, pienso que vale la pena pedirles a todos nuestros pacientes. La resonancia magnética tiene un rol clave en toda neuritis óptica. En los niños va a ser muy importante porque nos va a permitir, a veces la clínica no es tan clara, la anamnesis no lo es tampoco, entonces podemos tener dudas si lo que estamos viendo es una neuritis óptica con una papilitis o es un papiledema, por ejemplo, un edema de papila por hipertensión intracraneana, tema que hablamos, del que hablamos en la reunión anterior de la Sociedad Peruana de Oftalmología, que siempre agradeceré la invitación. La resonancia nos va a permitir descartar otras causas de edema de papila y nos va a servir mucho para ubicarnos, por ejemplo, en base a los hallazgos del realce del nervio óptico, ante qué tipo de neuritis óptica nos encontramos. Por ejemplo, si hay una lesión unilateral corta, es muy probable que este paciente esté sufriendo una neuritis óptica aislada o asociada a esclerosis múltiple. Si por el contrario, como vemos en la imagen, es una lesión bilateral, extensa, de más de la mitad de la longitud del nervio, con compromiso posterior del nervio cercano al quiasma, como decíamos antes, pensemos en una neuromielitis óptica. Si hay una perineuritis, sospechamos el síndrome anti-MOG. Así que bueno, básicamente eso, lesiones cortas, neuritis ópticas más benignas, lesiones más largas del nervio óptico, y posteriores, sospechar lo peor, neuromielitis óptica. Y el MOG, pensarlo cuando veamos perineuritis. Si nos viene el informe o podemos ver la imagen, inflamación de los tejidos alrededor de la vaina del nervio, sospechemos anti-MOG. El manejo inicial de nuestros pacientes con neuritis óptica pediátrica, ya acercándonos al final, básicamente vamos a encontrarnos con dos escenarios distintos. Neuritis ópticas pediátricas no aisladas, pacientes que tienen un franco compromiso neurológico en forma de encefalopatía o algún otro síndrome neurológico motor, sensitivo, y el paciente con neuritis óptica aislada, en el cual el único problema es lo visual. Si es una neuritis óptica no aislada, por supuesto va a exceder nuestro territorio. Nosotros como oftalmólogos simplemente tenemos el rol de diagnosticar la neuritis óptica, enviarlo a neurología, el paciente va a ser internado y se va a llegar con suerte a un diagnóstico y tratamiento, y un poco va a quedar fuera de nuestro dominio para la mayoría de quienes no trabajamos en centros terciarios de derivación donde trabajamos en conjunto con neurólogos y neurocirujanos. Lo que sí vamos a manejar principalmente son las neuritis ópticas aisladas, pacientitos que solo tienen el defecto visual. La clínica es lo primero que nos debe llamar la atención, como decíamos antes, todo el abanico de signos y síntomas típicos de las neuritis ópticas, con características especiales para los niños. Siempre preguntar a los pacientes, a los padres, si el paciente ha sufrido una reciente infección o vacunación, porque si es así, es muy probable que estemos frente a una neuritis óptica postviral o postvaccinal, y en ese caso a lo mejor no necesitemos hacer todo el workup para los pacientes. Hacer campimetría en niños de 7 u 8 años, o de ahí en adelante se puede hacer. La OCT no es clave, pero nos puede servir para ir haciendo una medición objetiva de cómo va evolucionando la neuritis óptica. Como les decía, el laboratorio es mandatorio en estos pacientes, tenemos que descartar o confirmar enfermedades inmunitarias o infecciosas. Y por fin llegamos, como decíamos antes, a la resonancia magnética nuclear de cerebro y órbitas con gadolinio. Ese debe ser nuestro objetivo, pedir ese estudio. Quizás en la resonancia ya, como vemos en el cuadro, puede haber signos de esclerosis múltiple, que nos van a dar ya el diagnóstico. Puede ser necesaria la punción lumbar para ver bandas oligoclonales. Si no hay signos de esclerosis múltiple hacia el otro lado, estar atentos a las banderas rojas que nombramos antes, compromiso extenso, posterior de los nervios ópticos, y bueno, en ese caso valorar nuevamente los síndromes de neuromielitis óptica
que tiene el peor pronóstico, y los anti-MOG con un pronóstico mejor. Acercándonos del todo al final, por supuesto, tratamiento para nuestros pacientes. El tratamiento inicial es bastante similar a las neuritis ópticas del adulto, pero en una dosis adaptada a los niños. Se usa la metilprednisolona endovenosa, en dosis generalmente de 30 miligramos kilo día, por 3 hasta 5 días, seguida de un corticoide oral, la prednisona, por un lapso variable que en general tiende a ser más largo ese lapso que en los adultos. Atención a la falla terapéutica. Si el paciente no recupera agudeza visual, quizás luego de la tercera inyección de metilprednisolona, considerar la plasmaféresis o la inmunoglobulina G endovenosas. El tratamiento crónico no da para esta presentación, pero básicamente si el paciente tiene una neuritis óptica aislada, por supuesto que no hay que hacer absolutamente nada, pero si hay una enfermedad detrás, la esclerosis múltiple va a requerir un tratamiento modificador de la enfermedad, de los cuales se ocuparán, por supuesto, nuestros colegas neurólogos, como les dije, siempre en trabajar en contacto con ellos. Y en el espectro de neuromielitis óptica, sin duda la estrella sigue siendo el rituximab. Sin duda hay un montón de fármacos nuevos que ni los he puesto ahí porque son todos útiles, y que cada vez siguen apareciendo publicaciones sobre ese tipo de fármacos novedosos para espectro de neuromielitis óptica. En conclusión, amigos, la neuritis óptica pediátrica es una enfermedad rara, pero la podemos encontrar en consultorio. Es distinta de la del adulto, estemos atentos. Recuerden que puede ser bilateral con papilitis, puede no haber dolor retroocular. El manejo es completamente distinto, tenemos que pedir sí o sí laboratorio, trabajar en conjunto con los neurólogos. Es muy frecuente la asociación a síndromes neuroinmunes, la neuromielitis óptica, el síndrome anti-MOG. Recuerden que hasta un 60% de los pacientes, según el PON1, este trial, tienen una enfermedad neuroinmunitaria detrás, así que busquémosla. Siempre pidamos, si el medio lo permite, los autoanticuerpos, porque tenemos que descartarlas o confirmarlas, porque eso modifica totalmente el pronóstico visual y neurológico de nuestros pacientes, y por qué no el de su vida. En general, como veíamos, hay un muy buen pronóstico visual. La mayoría de los pacientes tienen excelente recuperación a pesar de iniciarse con una pérdida visual muy grave. La tasa de recurrencias termina siendo baja. Recuerden que más o menos del 20% de los pacientes van a tener neuritis ópticas recurrentes. Y como les decía antes, siempre trabajar en contacto, sobre todo con los colegas neurólogos, y por qué no, con los pediatras o infectólogos o inmunólogos. Bueno, con la última diapositiva, me despido de esta presentación. Tuve el gusto de encontrarme con quien ven allí en la fotografía, el querido amigo y ya archiconocido a lo largo de los años, el doctor Cárdenas. Quien ven en el centro es el queridísimo doctor Luco, maestro de la neurooftalmología de Santiago de Chile, que seguramente también lo conocen, pero bueno, lo que quería era rendirle homenaje a Alfonso, que tuvo la amabilidad de invitarme esta vez, y el homenaje también a la Sociedad Peruana de Oftalmología, que es un ejemplo en este tipo de actividades educativas. Bueno, no los aburro más y quedo disponible para iniciar una conversación. Muchísimas gracias. Alfonso. Muchas gracias, Leandro. Como siempre, excelentes tus clases, muy bien explicadas, ¿no? Y sí, me parece que la importancia justamente de estos temas, ¿no?, que están dirigidos básicamente a los colegas oftalmólogos, a los residentes, ¿no?, a los oftalmólogos jóvenes, es que tengan en mente siempre los diagnósticos que a veces, ¿no?, pueden ser un poco inusuales, pero que va a llegar un momento en que lo van a tener que afrontar como colegas, ¿no? Y conocer el ABC de cómo manejar, ¿no?, a estos pacientes, ¿no? No necesariamente va a depender si realmente en qué institución se encuentren. Acá, por ejemplo, en Perú tenemos hospitales generales, tenemos clínicas generales, y también tenemos clínicas oftalmológicas, ¿no? Pero oftalmología, por ejemplo, pues no es un lugar donde tengamos camas a disposición, ¿no? Claro, Y claro. menos
camas pediátricas a disposición. Entonces, a veces en la clínica más pintada no está fuera de nuestro alcance, a veces el manejo directo, ¿no? Y sí, nos tenemos que apoyar en el pediatra, en el neurólogo pediatra, para poder darle un tratamiento íntegro al paciente, ¿no? Que no se nos escape ninguna arista que pudiera ser perjudicial para el futuro, ¿no? Y justamente con el desarrollo, pues, de estos estudios, de estas enfermedades, es que en los últimos años, ¿no?, ha cambiado el lenguaje que se emplea ahora en neuritis óptica, ¿no? Hasta hace unos años, y varios colegas todavía aún ahora, no están muy familiarizados con los términos de espectro de neuromielitis óptica, anti-MOG, antiacoporina 4, ¿no? Entonces, ¿qué se pide? ¿Dónde se pide? ¿Cómo se pide? ¿No? Entonces, y es por eso que hacemos estas clases reiterativas para que se estén familiarizando con esos términos, ¿no? Y que puedan decidir y que puedan ordenar y saber dónde ordenar también los exámenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Perú tenemos esa deficiencia, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, no se procesan esos exámenes, ¿no? Y bueno, los neurooftalmólogos conocemos que incluso en Estados Unidos, ¿no?, no los procesan en cualquier laboratorio, sino tratan de hacerlo bajo cierta técnica, y si no lo pueden hacer bajo esa técnica que es basada en células, los envían las muestras a la clínica Mayo, donde ellos han descubierto, digamos, este sistema de detección, ¿no? Entonces, acá en Perú, por ejemplo, tú envías la muestra al laboratorio más reconocido y no lo procesan acá en Perú, sino que lo envían fuera del país y lo hacen usualmente a través de un método no basado en células. Esa es la deficiencia que acá tenemos, ¿no? Pero tendríamos que hacer, pues, la gestión para ver si eso se puede mejorar, ¿no? No sé si, Seguro. Pepe, tienes alguna pregunta. Creo que hay unas preguntas también en el Sí, chat. también. Bueno, es un tema muy interesante, no sé si me escuchan bien con el audífono, Sí, te escucho bien. pero sí es un tema interesante y difícil, porque lo difícil comienza desde que llegan el niño con los dos papás o con uno de ellos, y ellos te están mirando a ver si te sale una gotita de sudor o se te forma una arruguita por la preocupación de lo que pueda tener el niño, ¿no? Entonces, y a veces no es tan fácil sacarle los signos a los niños, dependiendo de la edad. Por suerte, suele ser un poco más en la etapa entrando a la adolescencia, cuando se manifiestan más este tipo de enfermedades. Y esto viene porque, como se dijo, lo típico de la neuritis óptica pediátrica es lo atípico. Generalmente son atípicas. Y otras cosas interesantes que quería mencionar eran los anticuerpos, porque no es fácil pedir todo, anti-MOG y anti-acoporina 4 a todos los niños que tienen esos problemas. No es práctico, al menos en nuestro país es un poco difícil. Me he puesto a pensar al respecto, yo diría que va a depender mucho del tratamiento, claro que sí, si da efecto el primer ataque que se da con metilprednisolona, y entonces si el niño pues se ve que no está bien o presenta, claro, otros signos, y entonces podríamos pensar en una NMOCD, entonces sí dirigirnos hacia ese lado y pedir el anticuerpo. Con el anti-MOG es un poco más tranquilo el asunto. ¿Por qué? Porque es difícil que sea tan catastrófico, aunque incluso se puede pasar el cuadro, y el problema es la remitencia, ¿no? Entonces, algunos investigadores dicen que se puede esperar hasta el segundo episodio de anti-MOG para pedir el anticuerpo. Estamos hablando de países que no tienen la facilidad de solicitar los anticuerpos. Y se va a manejar de acuerdo al camino en que vayan, ¿no? Lo primero que hay que hacer a todos los niños que tienen esto, su ataque con metilprednisolona, 30 miligramos por kilo de peso, por día, etcétera, y ver cómo va, ¿no? De acuerdo a eso, claro, muy importante la resonancia magnética, ¿no? Ver cómo está dispuesto, eso es un hecho, claro que sí.
Bueno, y una cosa interesante sería decir que en la neuromielitis óptica, disemina la neuromielitis óptica, el asunto es que no se pueden dar tratamientos que sean, por ejemplo, para la esclerosis múltiple. No se puede dar interferón, por si acaso, ¿no? Entonces, que sí se puede usar en la AM. Eso sería importante quizás decirlo. Bueno, y acá me mandan decir algunas cosas, creo que ya se respondió en parte, pero me preguntan cuál es la presentación clínica más frecuente en menores de 10 años y cuándo se indica punción lumbar. Si solamente en caso de esclerosis múltiple o un MOG también podría ser. Doctor Leandro. Bueno, antes que nada, sí, José, de acuerdo en todo lo que dijiste. En nuestro país también, si bien hace unos años que ya están disponibles los anticuerpos, la verdad que no lo puedo creer porque Argentina tampoco es un país, estamos distantes años luz del primer mundo, pero se ve que hubo un buen desarrollo de la parte bioquímica y lo tenemos disponible al Aquaporina 4 poco tiempo después de lo que estuvo en Estados Unidos, sin unos costos elevadísimos, de manera tal que los pacientes que tienen cobertura médica, digamos lo que aquí se llaman obras sociales o mutuales médicas, el paciente que tiene cobertura se lo hace fácilmente. Y sí es más difícil para el paciente que no puede, digamos, el paciente del hospital público que no tiene acceso. Así que bueno, refrendar eso, sobre lo que vos habías dicho, sí, el hecho, y lo que decía Alfonso, esto es una introducción educativa para ir escuchando este tipo de síndromes que de a poco van a ser cada vez más importantes. Estoy seguro que pronto todos vamos a poder acceder a ese tipo de tests, y cuando ya todos tengamos el antiaquaporina 4 disponibles, van a descubrirse los nuevos anticuerpos, porque sin duda que va por ese lado el tema de la neuroinmunidad. Van a haber nuevos anticuerpos, aparte de la aquaporina 4 y el MOG, van a ir apareciendo nuevos y no vamos a tener eso, pero bueno, el tema es ir siempre tratando de buscar lo mejor que se puede y cada uno dentro del medio. Respecto de lo que vos decías, José, de irnos adaptando según la clínica, esta misma charla creo que la di hace un año atrás y mi misma diapositiva en la parte que del laboratorio de antiaquaporina 4 decía solicitar según la clínica, o sea, era según lo que vos decías, el paciente con pérdida visual muy severa, bilateral, cuya resonancia magnética ya mostraba nervios ópticos, los dos con compromiso extenso de los nervios ópticos, con una mala evolución del tratamiento, ahí pedir aquaporina 4, porque lo dicen así algunas autoridades, ¿no? Excede lo que uno puede llegar a pensar. Y hoy ya la información parece sugerir que deberíamos tratar de obtener esa info, esos autoanticuerpos en todos, pero claro que acá tampoco se puede, así que nada, refrendar eso, que por ahora nos conformemos con estar atentos y si el caso lo amerita, se hará el esfuerzo de que el paciente lo haga de alguna u otra manera, porque como bien decías vos, el pronóstico es totalmente distinto. La neuromielitis óptica, sobre todo, es una enfermedad altamente invalidante. Si por error le diéramos un tratamiento para esclerosis múltiple, sería contraproducente, cosa que no lo vamos a hacer, y de última va a estar en manos seguramente del neurólogo, pero nosotros estamos ahí apoyando y aconsejando a los pacientes. ¿Y por qué no a veces en estos temas, quizás sabiendo más a veces que algún neurólogo, no que todos, pero si el neurólogo no se dedica mucho a niños o no se dedica mucho, uno en el medio que le toca, quizá una ciudad chica, puede tener un rol importante, ¿no? Así que bueno, de acuerdo en todo con lo que han dicho José y Alfonso. La presentación clínica más frecuente en menores de 10 años, bueno, es la más, como dijo José, la más atípica, es la típica de menores de 10 años. Cuanto más niño, el niño, cuanto más pequeño, más diferente del adulto. O sea, se acerca más a esa neuritis óptica bilateral, con papilitis, sin el dolor retroocular típico, con una baja visual importante, pero con una excelente recuperación. Ese sería el típico caso del niño bien pequeño. Cuando ya el niño se acerca a los 12, 13, empezamos en la prepubertad, pubertad, en la adolescencia, se empieza a asemejar más a la neuritis óptica del adulto con todo lo que ello implica. Pasan a ser cuadros más bien unilaterales, con dolor retroocular,
sin el edema típico de los niños más pequeños, ya con una alta tasa de conversión a esclerosis múltiple. Eso es así. Cuanto más chico, más distinta del adulto, cuanto más grandecito es el niño, más se va pareciendo a la neuritis óptica unilateral retrovulvar del adulto. Y la otra pregunta, ¿cuándo indicar punción lumbar? Bueno, fundamental, nosotros no la vamos a indicar en general porque nos vamos a basar en la clínica, en el laboratorio y en la resonancia magnética, y ahí ya entra el neurólogo. La punción lumbar creo que tiene un rol clave en el diagnóstico de esclerosis múltiple. Si hay algún tipo de duda en cuanto a la evolución, las imágenes, se puede pedir una resonancia, una punción lumbar, básicamente buscando la presencia de bandas oligoclonales. En cuanto al resto de los síndromes neuroinmunitarios, el anti-MOG, como decía el doctor José, es un cuadro generalmente leve, que puede tener recurrencias, pero de última no es tan importante. Y la antiacuaporina 4, sí, uno podría decir, vamos a encarnizarnos, vamos a buscar mucho más ese autoanticuerpo, pero se ha visto que el antiacuaporina 4 es mucho más alta, digamos, la tasa de detección en sangre que en líquido cefalorraquídeo, de manera tal que no tiene un rol más allá de la búsqueda de bandas oligoclonales, o verdaderamente en casos donde no haya una etiología clara y estemos sospechando algún proceso infeccioso, donde por supuesto una punción lumbar nos puede ayudar muchísimo, o quizás en diagnósticos diferenciales, si no estamos seguros si el paciente, quizás no estamos frente a una neuritis óptica, puede ser un papiledema y vamos a pedir la punción lumbar para detectar una hipertensión intracraneana, o un proceso infiltrativo neoplásico, y por ahí la punción lumbar nos puede servir para buscar células cancerosas. Bueno, en la neuritis óptica propiamente dicha, búsqueda de bandas oligoclonales, pero sí puede servir la punción para hacer algunos diagnósticos diferenciales en casos muy dudosos. Y yo creo que sinceramente ya se va acercando más esa petición al neurólogo que a nosotros, pero está excelentísima la pregunta. Sí, hay otra pregunta, doctor. Refieren por qué les va mal a los pacientes si se inicia esteroide vía oral y no intravenoso. Porque, bueno, es una gran duda. La verdad que hasta las grandes autoridades, eso lo demostró el ONTT, el doctor se refiere a los resultados del trial de tratamiento de neuritis óptica, ese trial multicéntrico que se realizó en Estados Unidos y Canadá allá por la década de los 90, que estableció las características principales de la neuritis óptica, recordemos en adultos, 18-46 años, y hubieron varios grupos terapéuticos. En cuanto a la terapéutica, se le hizo tratamiento a algunos pacientes con corticoides vía oral, y se vio que esos pacientes tenían un peor pronóstico. Si bien todas las neuritis ópticas del adulto tienen un buen pronóstico final, o tienen bastante buen pronóstico final, y el resultado visual es el mismo con o sin corticoides, los pacientes con corticoide oral tuvieron una mayor tasa de desarrollo de esclerosis múltiple a los 2 años del diagnóstico de neuritis óptica que aquellos que recibieron primero corticoide endovenoso y luego vía oral. No se sabe bien cuál es el mecanismo, pero como el trial mostró eso, he leído algunas teorías que en este momento se me van de la mente, pero son solo teorías, y en base a ese trial, bueno, hasta hace poco se decía que estaba casi prohibido darle corticoides orales a nuestros pacientes. Bueno, hoy se sabe que no, se puede hacer una equivalencia de la dosis endovenosa a una dosis oral, que es una dosis monstruosa, pero los pacientes la toleran bastante bien. Siempre en esto vale la pena detenernos. Estamos hablando de neuritis óptica del adulto. Toda esa información que estamos brindando es ONTT, adultos, corticoide oral versus endovenoso, seguido de oral, y no aplicaría aún a los niños. Digamos, por ahora el tratamiento para niños es con terapia endovenosa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, quería comentar justamente eso, que este estudio, el POM-1, solamente fue diseñado para ver las características y las causas, ¿no?, de la neuritis óptica en niños, y dejaron el tratamiento al esquema que usaba cada centro, digamos. Cada centro trató al niño según cómo ellos estilaban, pero todos o casi todos recibieron
corticoide intravenoso. Ujú. Ahora, yéndonos a una parte un poco más básica, de repente, Leandro, y Sí. sabiendo que hay bastantes residentes, ¿haces alguna forma en particular de solicitar la resonancia magnética? ¿Pides de inicio solamente cerebro y órbitas? ¿Pides ya de médula? ¿Cómo encaminar la resonancia, por ejemplo? Yo personalmente pido de entrada resonancia magnética nuclear de cerebro y órbitas con gadolinio y muy importante, la supresión grasa. En donde yo trabajo, todas las instituciones ya de por sí obtienen en general las técnicas de FLAIR, STIR y todas estas técnicas destinadas a poner de realce, digamos, las lesiones desmielinizantes. Así que no me hace falta poner más que resonancia magnética nuclear de cerebro y órbitas con gadolinio y supresión grasa, y esa es la mejor manera de detectar, de aislar el nervio óptico del resto del contenido orbitario y obtener la mayor cantidad de información en lo que respecta al nervio óptico. Y lo que estamos buscando es ver si hay o no lesiones desmielinizantes en el resto del cerebro. De entrada no pido resonancia magnética de médula espinal, pero si el paciente, como veíamos antes, como hablábamos antes, tiene esas banderas rojas de, sobre todo, la mala respuesta al tratamiento. Si el paciente no respondió bien al tratamiento y ya quedó con un ojito con una muy mala agudeza visual, y quizás el otro también, o si en general, si no respondió bien al tratamiento, sea ese tratamiento corticoides o corticoides seguido de plasmaféresis, lo que fuera, ¿no? Si no hay buena respuesta, pediría una resonancia magnética de médula espinal, aunque todavía no haya signos de mielitis transversa. ¿Ustedes cómo lo hacen allí, doctores? Sí, igual. Apenas hay una duda con respecto a eso, sí, aunque no haya ningún signo. Así es que tenemos que ver si está ahí, no sé, hay más de 3 segmentos vertebrales, etcétera. Pero sí, eso es lo Ahora, que sería. yo me imagino que debe ser un poco difícil, ¿no? Para el médico, el oftalmólogo, detectar, y para los padres incluso, ¿no? Porque a veces tenemos el cuadro clínico de que ya viene el niño un poquito mayor, o sea, de 10, 11 años, y que en el examen de rutina le encontraron palidez de papila. Mm, ujú. Entonces, te envían los colegas para saber qué pasó. Sí, Tiene algo activo, algo que le va a pasar más adelante, ¿no? Y el niño está Mm. tranquilo, ¿no? Hace sus cosas, juega pelota y todo, y tenemos que hacer la búsqueda hacia atrás, ¿no? sí, 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 Y sí. bueno, y yo me imagino pues que, bueno, obviamente pues una neuritis óptica pediátrica al año de edad no la detecta nadie, ¿no? A los 6 Nadie, nadie. meses o a los 3 meses, ¿quién la va a detectar? ¿No? Salvo pues que le haga un examen oftalmológico completo a un niño que no está establecido, digamos, que yo sepa, en la oftalmología pediátrica, ¿no? O sea, ¿a qué edad hacen un examen del fondo de ojo dilatado, Pepe, a los niños? ¿Es de rutina o solamente se guían por la aparente agudeza, el desarrollo visual? ¿Cuándo se hace un examen de fondo de ojo en niños que incluya dilatación? Bueno, yo a todos los padres, por lo que vayan, les propongo. Muchos no quieren, a pesar de que les digo, bueno, acá se ha confabulado el universo para que te vea un oftalmólogo pediatra, para que esté tu niño acá, ustedes han tenido tiempo de traerlo, etcétera, etcétera. Algunos no quieren, y bueno, pero si puedo, lo hago. Y si no puedo, trato de verle con mi lupa de 20 y con mi oftalmoscopio directo, no con el indirecto, que tiene demasiada luz, que es un método que he visto que no lo usan mucho los residentes. Es muy simple, es como agarrar cualquier, como haces con tu iPhone, digamos, actualmente, ¿no? Pero lo haces con el directo y le ves aunque sea en lo que se puede. Es lo que se podría hacer. Y bueno, hace poco, por ejemplo, encontré un niñito muy movido, tenía pues 3 años, una cosa así, muy movido el niño, pero muy, muy capaz, muy inteligente, que vino por un chalacio, ¿no?
y le encontré edema de papila bilateral, ¿no? Todavía estamos en estudio. Claro que no tiene gran cosa, pues, así que supongo que será algo ahí, alguna normalidad propia de la cabeza, del nervio óptico, pero bueno, la idea es que el que ve niños debe tratar de hacerlo. Si no se puede, no se puede. Yo me Pero imagino, eso, pero sí, después de que captes una neuritis óptica sería a esa edad, pues es Debería. muy raro, ¿no? Entonces yo me no lo digo como imagino, obligación, lo claro, hago como una parte de mi consulta, sí. yo me imagino que los cuadros que se pueden detectar son los que van asociados a encefalitis o a síntomas parecidos a encefalitis, que no van a venir al oftalmólogo, van a ir al pediatra o van a ir al neurólogo pediatra y ellos van a pedir que le hagamos el fondo de ojo, ¿no? Entonces ahí sí vamos a estar obligados a dilatarlos o a sedarlos, y Eso allí sí, sí uno podría encontrar una neuritis óptica pediátrica a temprana, muy temprana edad, ¿no? Pero cuando solamente es cuadro ocular, visual, sin mayor sintomatología, entonces van a pasar completamente desapercibidas hasta que los probablemente. encontremos en fases de palidez de nervio óptico cuando ya sean más grandes. Y ahí sí le pides un OCT para ver células ganglionares. Eso es lo que se puede hacer, ¿no? Si ya pasó, pedirle un OCT. Si es que estás pensando que ha tenido algún ataque previo, ¿no? Al menos no sé, Sí, doctor Leandro, ¿qué sí. opinas? Y bueno, respecto del tema del fondo de ojos, bueno, aquí en Argentina, la verdad que no les puedo decir si es una ley, pero prácticamente es así. A todos los bebés, antes de los 3 meses, hay que hacerles un fondo de ojos dilatado, y como yo hago gran parte de mi práctica es oftalmología general, y la verdad que me gusta bastante la oftalmopediatría, yo todos los días veo 2 o 3 o 4 bebés que los papás lo traen, algunos que con un poquito de temor, ahí se le van a poner las gotitas, sí, y no hay ningún tipo de problema, y le hacemos el fondo de ojo antes de los 3 meses, y eso que yo estoy más en la privada, y luego lo citamos al año, luego a los 3 años, los pediatras nos dicen todos los años, pero es difícil convencer a los padres con todos los controles que tienen los niños, pero antes de los 3 meses, al año, a los 3 años y a los 5 años, se le hace el control, y bueno, cuando son bebés no me queda otra para verles bien, yo los dilato a todos. Ya cuando son más grandecitos, por ahí ya me colaboran un poquito más y no hace falta dilatar. O sea que dilatación es de muy temprana edad. Eso es aquí en Argentina. Y en cuanto a los niños en que uno se encuentra una papila pálida, bueno, hace poco me tocó dar justamente una revisión sobre el tema de atrofia de papila en niños y cómo actuar. Y bueno, básicamente es lo que han dicho ustedes, doctores. No, la mayor parte de las veces no se sabe. El rendimiento mayor en ese tipo de casos, como dicen los americanos, el yield, digamos, la ganancia que vamos a tener dentro de los métodos diagnósticos que podemos usar, la anamnesis, según lo que se presenta en la ciencia, es digamos, el método diagnóstico de mayor importancia. La anamnesis nos va a permitir diagnosticar aquellos casos en los cuales la palidez pueda deberse a algún trastorno inútero, en el parto, en el posparto inmediato, alguna hipoxemia, alguna cuestión que tenga que ver con una complicación del parto, algún tipo de traumatismo, alguna enfermedad hereditaria. Eso va a explicar un montón de casos de atrofias ópticas que por otro lado no tendríamos clara cuál es la causa. Ahora, cuando la anamnesis no brinda nada, nuestras posibilidades se achican muchísimo. La neuroimagen es fundamental. Sí o sí, si vemos una atrofia de papila, una neuroimagen tenemos que tener, idealmente una resonancia magnética nuclear de cerebro y órbitas, que podemos pedirla con gadolinio, ya que se lo vamos a hacer al niño, y que no lo vamos a poder dormir varias veces. Sí, sí o sí la neuroimagen. Ya, si la neuroimagen tampoco brinda información, no hay una masa, porque lo que estaríamos buscando es una lesión ocupante de espacio. Si no hay eso, lo que nos queda es el laboratorio con una tasa de éxito muy baja. O sea que en una atrofia de papila inexplicada, digamos, cuando nos mandan un niño que le descubrieron la papila pálida, anamnesis es la clave,
muchas veces no conduce a nada, porque en general ya se sabría que el niño tiene antecedentes tal o cual. Anamnesis es la clave. Yo diría que es importante recordar sí o sí la neuroimagen, y ya si la neuroimagen no nos da nada, realmente no lo digo yo, sino la ciencia, la ganancia que nos puede brindar un laboratorio es mínima. Se puede hacer un laboratorio, se puede hacer un control, como decía José, con una OCT para ver si hay algún tipo de proceso progresivo, pero no tendría mucho. ¿Cuál podría ser la enfermedad si no hay nada en las neuroimágenes, en la anamnesis no hubo nada? Se supone que es algo viejo. Así que anamnesis, neuroimagen, y de último un laboratorio que abarque todo, desde el laboratorio básico, autoanticuerpos, vitamina B12, ácido fólico, cuestiones así. Así que bueno, ese es mi pensamiento al respecto. Sí, discúlpame que intervengo una vez más. Me gustó Sí, mucho que dijeras que en Argentina eso está establecido, sí, la revisión del fondo de ojo. Eso es lo que les digo hace tiempo a los residentes a los que he tenido oportunidad de enseñar, es que deberíamos tener un protocolo también de fondo de ojo para los niños desde que nacen. sí, sí, Los padres, incluso la idea de los pediatras acá es mandar a los niños a partir de los 2, 3 años. Le claro, digo, claro. y yo les he dicho a muchos de los pediatras que no hagan eso, que debe ser desde que nacen y tenerlo Sí. así, a los 6 meses, al año. Y qué bueno que ahora haya un grupo grande de residentes que estén escuchando para que lo pongan en práctica. Eso me pareció un punto sumamente importante. Sí, 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 clave. Conversaciones dentro de conversaciones, ¿no? Que vienen al caso. Y quizás quería, hablando de papila, neuritis óptica, atrofia de papila, no tiene absolutamente nada que ver, pero viene al caso porque es lo que podemos ver, como decía Alfonso, a veces uno puede sospechar, este niño tuvo una neuritis óptica. Y bueno, a los residentes insistirles en el uso correcto de los términos. Con Alfonso ya lo hablamos, creo, la vez pasada, cuando hablamos de edema de papila, papiledema, esos términos intercambiables prácticamente para la mayoría de los oftalmólogos. Los oftalmólogos ya no podemos tener más confusión de qué significa edema de papila, qué significa papiledema, qué significa papilitis, términos clínicos que nos van a dar una gran orientación y que sirven para comunicarnos entre nosotros. Hacer hincapié en eso. Una papilitis, estamos hablando ya de una neuritis óptica con edema de papila. Papilitis es eso. Un nene que tiene un tumor cerebral y que tiene un edema de papila bilateral por hipertensión intracraneana no es una papilitis. Eso se llama papiledema, es el edema de papila derivado del aumento de la presión intracraneana. Y luego la palabra así general, el término edema de papila, que se puede referir al edema de papila del papiledema. Parece toda una repetición, pero si uno se acostumbra, luego todos vamos a usar el mismo lenguaje. Edema de papila puede ser una neuropatía óptica isquémica, por ejemplo, que no es una papilitis, no existe la papilitis isquémica, es un edema de papila por neuropatía óptica isquémica, por ejemplo. Luego, si es un edema de papila por una neuritis óptica, eso sí es una papilitis. Y si es un edema de papila por hipertensión intracraneana, es un papiledema. Papiledema es solo el edema de papila por hipertensión intracraneana. Cosas que me gusta dejarles básicas a los residentes, porque a veces estamos hablando, como saben los doctores, de estos temas que hacen falta porque hay que irnos introduciendo, pero hablar de defecto pupilar aferente relativo, de los términos de edema de papila, cómo se examina la visión de los colores, algún día se puede, bueno, hay mucho para hablar al respecto, ¿no? De la parte básica, pero bueno, ya daría para otra presentación y no los vamos a aburrir con eso. Si hay alguna pregunta, aprovechen, no solo para mí, bombardeenlos a los doctores también, que son unos capos, Alfonso y José. Buena asistencia, mucha gente para esta hora de la Sí, noche, siendo que ya no Sí, se usan tanto los Zoom, pero la verdad que una herramienta fantástica, ¿no? Para este fantástica, sí, sí, encuentro. sí. Muy, muy bueno, muy bueno. te están escuchando hasta de Uruguay, Leandro. Qué grande. Bueno, saludos a Uruguay, saludos a la gente, a los hermanos uruguayos, los hermanos peruanos que me recibieron tan bien. Bueno, un lujo esa visita a Perú. Espero que hagan de vuelta un Panamericano pronto ahí, o una reunión de neurooftalmología pronto en alguna parte
Saludos desde Guatemala a la doctora Kenia. Un gusto, Mira, doctora. Y por ahí vi un... doctor Leandro, ¿qué te parece con respecto a la geografía de las neuritis ópticas? Porque son diferentes, pues, de acuerdo a la región, ¿no? Sí, Las causas. sí, sí, totalmente. Hay áreas donde la región y el medio donde uno trabaja. Yo, por ejemplo, trabajo en un medio privado y no es lo mismo la estadística que puedo tener yo que aquel que trabaja en un hospital público. La incidencia, por ejemplo, para mí en general en la neurooftalmología, siempre lo hablo con algunos colegas, amigas, la patología infecciosa quizás para mí no es tan frecuente dentro de cualquier área de la neurooftalmología. No estoy tan expuesto a pacientes que detrás pueden tener una sífilis, una tuberculosis, y que en algunos medios da para pensarlo mucho más, ¿no es cierto? Como causas de neuropatías ópticas en general, estoy hablando de neuropatías ópticas secundarias a esas patologías, ¿no es cierto? Yo creo que, y acá en Argentina, hablando específicamente de la geografía, ustedes sabrán que, bueno, en cuanto a estas enfermedades como la esclerosis múltiple, que tiene mucho que ver el tema de la latitud, digamos, geográfica, cuanto más lejos del Ecuador, aparentemente más tasa de estas enfermedades autoinmunitarias como esclerosis múltiple, y acá sí se ve que hay más casos de neuritis ópticas, por ejemplo, en el contexto de esclerosis múltiple, o aisladas, y hay lugares más tropicales quizás donde la neuritis óptica en general se asocia a algún cuadro infeccioso, parasitario, bacteriano, viral, que aquí no es tan frecuente, ¿no es cierto? Y aquí vemos Cierto. más esclerosis múltiple que en otros lugares, sin embargo, no es lo mismo que en Estados Unidos. Aquí no es tan sinónimo, la neuritis óptica no equivale a esclerosis múltiple como se plantea a veces en la literatura anglosajona, donde la inmensa mayoría de los pacientes, más tarde o más temprano, tienen una neuritis óptica, listo, tiene casi seguro una esclerosis múltiple futura. Acá no es tan así. En Perú pienso que debe ser muy similar a eso, ¿no es cierto? Sí, siempre lo hemos diferenciado, ¿no? Porque no es tan frecuente la tasa de esclerosis múltiples. Como he visto por ahí un trabajo en India que tampoco consideran que es, sino más los más atípicos, ¿no? Estamos hablando de las otras causas. Sí, sí, Ahora sí, que hablas sí. de la India, sí hay en cuestiones de tratamiento, por ejemplo, ellos emplean a veces corticoides subtenonianos para la neuritis, ¿ah? O sea, en adultos he visto que hacen ese tipo de tratamiento. Y bueno, lo que sí se ha establecido, como dijo Leandro, es que hay una equivalencia, ¿no? De el pulso de metilprednisolona con la prednisona oral, ¿no? Que me parece que son 1.250 miligramos de prednisona, o sea, 25 tabletas, me parece, al día, de 50 miligramos, que equivaldría pues a un pulso, ¿no? Claro. Pero nunca lo he aplicado, pero es Yo una salida que tampoco. se da sobre todo cuando hubo la pandemia, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, acá en Perú Exacto. no había cama para nadie, menos pues para una neuritis, no había cama para COVID, no había menos para una neuritis, y tuvimos que ingeniárnoslas de ver dónde le ponían los pulsos a los pacientes, ¿no? Pero bueno, eso ya también abarca otro tema más. Sí, Eh, muy bueno. bueno, con respecto a la hora, yo creo que Leandro Ya está con es un sueño poquito el tarde, hombre. No, no, ya va a ser, con esta reunión ya va a ser otro día espectacular. allá en Argentina. Entonces ahí yo No sé que sé está ni con la sus hora que hijos. es, porque la verdad que estoy tan entretenido, le he pasado. Hoy sí, casi en 20 minutos cambiamos de día. Hoy se inició el otoño, así que Ajá. allá también, feliz otoño. No sé cómo será en Perú, si se nota tanto la diferencia, pero acá sí. Acá afuera hay niebla, caen las hojas y no se ve nada de las sierras donde yo vivo. Así O sea, que bueno, ya estás en Córdoba. ya estoy en Córdoba. Sí, sí, Muy sí, bien, sí. muy bien. Así que de corazón ha sido un placer para mí, lo digo con toda la sinceridad del mundo, siempre, siempre es un gusto encontrarme con los amigos de Perú, ya sea en persona, como nos pasó con Alfonso ahora,
hace poco en el Panamericano, o así online, así que estamos a disposición. Seguimos en contacto siempre. Saludos a todo el mundo que está escuchando todavía. Sí, Muy bien. muy agradecido, doctor. Muchas gracias por su Gracias a ustedes. presencia y por esta bella exposición. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Entonces, muchas gracias, un honor. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Leandro. Entonces, con esto damos por finalizada la reunión, la primera reunión de Neuro de este año, con rotundo éxito, me parece, y un excelente tema, un excelente expositor y un excelente moderador. Muchas gracias con todos. Presidente. Y muchas gracias presentador. por su paciencia y seguiremos en esta brega. Buenas noches con todos. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Chao, Leandro. Buenas noches. Chao, Pepe. Chao, gracias, Chao, gracias. chao. Buenas noches. Bien.